Hola compañeritas y profesores, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Lina Marbel Verano y hoy les voy a hablar acerca de la reforma de la Constitución. Pues bien, esta parte la encontramos en el título 13 de la Constitución Política, en el cual nos hablan acerca de todo lo relacionado con la reforma que se le hace a la Constitución Política, de quiénes son los encargados y los requisitos que se tienen en cuenta para la reforma. Bueno, entonces primero se habla de la reforma de la Constitución, entonces aquí se plantea de quiénes son los encargados de esta reforma a la Constitución Política. Entonces se dice que la Constitución Política puede ser reformada por el Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente y la población mediante referéndum. En segundo lugar tenemos la iniciativa de la reforma. Aquí se nos indica de quiénes podrán presentar actos de ley. Entonces se dice que el Congreso podrá presentar proyectos de acto legislativo en donde deberá contar con la presencia de 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales y de los ciudadanos al menos el 5% del censo electoral. Se dice que estos actos de ley tienen dos periodos, ordinarios y consecutivos. Se dice que en el primero la mayoría de los asistentes debe aceptarlo y dar su positivismo frente al acto de ley y luego este será publicado por el gobierno. En el segundo periodo pasará por todas las cámaras y deberá ser aceptado por la mayoría de ellos. En tercer lugar tenemos mecanismos para realizar la reforma. Entonces aquí nos encontramos con que el gobierno podrá disponer del pueblo para que así se dirijan a votación popular para reunir a la Asamblea Nacional Constituyente. Se dice que a partir de esta elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que así la Asamblea cumpla sus funciones. Se dice también que esta Asamblea adoptará su propio reglamento. Bueno, en cuarto lugar tenemos reformas constitucionales. Aquí se plantea que las reformas aprobadas por el Congreso deberán someterse a referendo siempre y cuando se hable de los derechos reconocidos en el título 2, los procedimientos de participación electoral y el Congreso, cuando así lo requiera como mínimo el 5% de la población votante, que es la que debe estar de acuerdo con este cambio. En segundo lugar tenemos iniciativa del gobierno de los ciudadanos. Entonces en esta parte se plantea que ya sea por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos, el gobierno mediante la ley que necesita la aprobación de la mayoría de los integrantes de las cámaras podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo gobierno incorpore a la ley. Dice que la aprobación de las reformas por vía de referendo se requiere el voto positivo de la mayoría de los sufragios. En sexto lugar encontramos el control constitucional. Entonces aquí se habla que tanto los actos legislativos como la consulta popular, la convocatoria a referendo o el acto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente no podrán seguir su curso si se violan los requisitos establecidos. Por último encontramos la vigencia. Entonces aquí se plantea que queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas y que esta Constitución rija a partir del día de su promulgación.